La verdad, la verdad, no sé cómo comenzar esta historia. Yo me considero una persona atea, sin embargo, en mi infancia vi cosas y escuché cosas que la verdad no puedo darles una explicación lógica. Esta historia es bastante reciente. Yo soy de Guatemala, he vivido en la ciudad capital toda mi vida. Mis tíos, primos y abuela por parte de mi mamá son del departamento de Santa Rosa, un pueblito muy rural. Mi abuela y mi tía menor vivían solas desde que el abuelo murió. Mi tío y su familia vivían en la casa de al lado, que estaba como a 30 metros, porque al ser una aldea, las casas estaban bastante alejadas entre sí y al estar en la montaña, no había alumbrado público. Las personas se alumbraban con velas, lámparas de baterías, algunos usaban baterías de coches. Es por eso que odiaba ir de visita allá. Las calles por la noche eran completamente oscuras, y si a todo esto le sumamos que todo estaba rodeado de vegetación, hacía todo aún más tétrico. La casa de mi abuela está junto a un enorme cafetal. Todas las historias de fantasmas que me contaban mis familiares no ayudaban mucho. Las leyendas de la ciguanaba, la llorona, el cadejo, el diablo, y eso por solo nombrar algunas. Y para terminar, la casa de mi abuela tiene la cocina junto al cuarto donde nosotros nos quedábamos, que tenía por puerta una vieja cortina. Mi abuela decía que por las noches escuchaba cómo la ciguanaba entraba en la cocina a moler café en un molino manual, movía los platos y en ocasiones la escuchaba carcajearse. Yo de niño siempre le preguntaba a mi abuela por qué la ciguanaba iría a moler café, pero nunca me dio una respuesta lógica a eso, ni a por qué estaba segura de que era la ciguanaba. También recuerdo en una ocasión haberle preguntado a mi tía si no le daba miedo dormir sola en esa casa tan escalofriante, y me dijo que a veces escuchaba cómo mi abuela la llamaba desde el patio. Le decía que saliera, que necesitaba ayuda con algo, pero sabía que eso no era mi abuela. No sabía cómo, pero lo sabía. Algunas veces dice que escuchó la voz de mi abuelo, que le tocaba la puerta y le decía que lo dejara entrar. Mi tía solo se ponía a rezar y encomendarse a Dios, porque ella sabía que mi abuelo, su papá, estaba muerto. Mi mamá decía que solo eran cuentos de gente de campo, pero en unas de las muchas veces que fuimos de visita, tendría como 10 años. Juro por Dios que escuché como si alguien estuviera moliendo café en la cocina y moviendo platos. Recuerdo que solo me senté en la cama y vi a mis papás y a mi tía durmiendo. Obviamente no tuve el valor de revisar. Conforme iba creciendo, ya cada vez visitábamos menos a la abuela. Mi forma de pensar cambió, así que ya no creía en esas cosas hasta que mi abuela falleció. Este desafortunado suceso me hizo retornar a aquella casa que tanto me aterraba de pequeño. Hicimos el velatorio como es tradición en muchos países de América Latina, que es cuando tienen al difunto en la que fue su casa y pasan rezando toda la noche por el descanso del alma del fallecido. Al otro día fue el funeral. Mi papá y yo queríamos regresar el mismo día. Sin embargo, mi mamá estaba destrozada, así que acordamos quedarnos una noche más para que se tranquilizara, con la esperanza de que por la mañana se sintiera mejor. Mi tía, su esposo y mi primo que tenía como 6 años se quedaron en el que era el cuarto de mi abuela. Mi mamá, mi papá y yo nos quedamos en el otro, el que era de mi tía, donde siempre nos quedábamos. Sí, aquel cuarto junto a la cocina. Después de algunas horas de consolar a mi mamá, por fin se quedó dormida y pudimos dormir nosotros también. No me tomó mucho tiempo para quedarme profundamente dormido. Siempre he sido de sueño ligero, por lo que en algún punto de la noche me despertó un ruido en la cocina que, aunque la casa había sido remodelada, no entiendo por qué, nunca le pusieron puerta a la cocina y escuché ese sonido. Ese sonido que había escuchado de niño. Alguien estaba moliendo café en la cocina. Y ese es un ruido bastante fuerte que no confundes fácilmente.
En mi teléfono marcaban las 3:13 de la madrugada. Me senté y miré a mi alrededor. Solo estaba mi mamá y mi papá, profundamente dormidos. Y pensé, eso tiene que tener una explicación lógica. Tal vez es mi tía que no puede dormir. Sin embargo, un instinto básico me decía que por nada del mundo tenía que salir, así que me volví a acostar. Entonces lo escuché. Era la voz de mi abuela. Ven, hijo, mira cómo has crecido. Anda, ven, dame un abrazo. A este punto ya estaba bastante asustado. Entonces escuché una tercera voz que decía, mamita, que era como mi sobrinito le llamaba a la abuela. Entonces di un salto y salí del cuarto. Ni siquiera lo pensé. Se me olvidó el miedo. Todos mis instintos me decían que no tenía que salir. Pero en ese momento que escuché a mi primito, no dudé en salir. Corrí la cortina de golpe. Mi primito estaba ahí parado. Josué, ¿con quién hablas? Él se volteó y me dijo, con la abuela. ¿Y dónde está la abuela?, le pregunté. Él lentamente alzó su manita hasta apuntar hacia adelante, en dirección de la cocina. Ahí, enfrente de nosotros, había una mujer exactamente como la abuela, pero estaba parada de espaldas y tenía su blanco pelo tirado hacia adelante, cubriéndole la cara. Mira, Sebas, dijo mi primito, mamita dice que vaya con ella, que me va a decir cómo mami deje de llorar. Lo agarré del brazo y le dije, no, Josué, esa no es mamita. La mujer, o lo que sea que fuera esa cosa, levantó la cabeza y me dijo, hijo, ¿qué pasa? ¿No reconoces a tu propia abuela? Sentí cómo todos mis vellos de mi espalda se erizaban. Tenía la misma voz de mi abuela. Yo casi llorando le dije, tú no eres mi abuela, yo la enterré esta tarde. Yo sé que lo hiciste, me respondió, pero sé que me extrañas. Vine a despedirme. Agarré a mi primito, lo iba a meter al cuarto lo más rápido que pudiera, pero cuando me di media vuelta, estaba frente a nosotros. Ahora sí pude verla con más detalle y desearía jamás haberlo hecho. Tenía el cuerpo de mi abuela, su cabello, su cuerpo, incluso su voz, pero su cara era la de un caballo en estado de descomposición. En este punto mi primito estaba llorando y no lo culpo. Yo estaba casi en el punto del llanto también. Entonces se abalanzó sobre mí. Vamos, Sebas, dame un abrazo. Aunque esta vez ya no era la voz de la abuela. Era una voz casi como de ultratumba. Mi primo salió corriendo al cuarto de sus padres. Esa cosa seguía sobre mí, me arañó la cara y el pecho y estaba intentando morderme. Cuando sentí que ya no podía detenerla más, apareció mi tía con su esposo. Encendieron la luz y en el momento en que hicieron esto, esa cosa desapareció. Podría decir que me desmayé. Es lo que siempre pasa en esta clase de historias, pero no. Me levanté casi llorando. Solo les pregunté, ¿la vieron? ¿Vieron a la mujer o a la cosa que se veía como mi abuela? Solo me respondieron que cuando salieron, me vieron en el suelo, retorciéndome, pero no había nadie más. Aunque tuvieron que creerme porque tenía la cara y el pecho llenos de arañazos, y mi primo compartía mi historia de la mujer con cara de caballo. Mi mamá y mi papá salieron unos minutos después con el escándalo. Mi mamá me curó las heridas y me dijo que me llevaré con el sacerdote al día siguiente. Pero mamá, tú siempre dijiste que eran historias de campo. Mi mamá solo hizo una pequeña mueca como sonrisa. Hijo, después de lo que viste, ¿sigues creyendo que son historias de campo? Y yo solo te dije eso para no asustarte. Verás, mis hermanos, tu abuela y yo vivimos muchas cosas en esta casa, pero mi mamá nunca quiso irse con nosotros a la capital, o con tu tía decía que esta casa era lo único que le quedaba de tu abuelo. Pero esa cosa siempre ha venido aquí desde que era una niña. Solo Dios sabe por qué. Mi mamá decía que escuchaba cómo mi papá la llamaba en las noches como hoy, sin luna. Después de eso, mi mamá me contó que no era solo en la casa. En toda la aldea se aparecía esta cosa. Muchos borrachos desaparecen de vez en cuando. Son encontrados en el fondo de algún acantilado, con todo el cuerpo arañado y mordido. O los que tienen la mala suerte los encuentran vivos. Pero eso es incluso peor que la muerte, porque quedan idos, casi como en un estado vegetal. Tu abuela decía que les arrancaba el alma, que de eso se alimenta. Tú tuviste suerte de que te encontráramos a tiempo,
Dijo mi tía, no le di tiempo a esa cosa de sacarte el alma. La verdad, nunca pensé que algo como esto me pudiera pasar, ni siquiera que existiera, pero ahora sé que hay cosas que no puedo explicar. En cuanto a mí, tuve las más horribles pesadillas por semanas, y las heridas que esa cosa me hizo no sanaban, más bien se hacían más grandes. Me llevaron con un sacerdote que me hizo muchas oraciones y me bañó en agua bendita, pero ni eso estaba funcionando. Así que mi mamá me llevó con un brujo o chamán y me dijo que sí, esa cosa era la ciguanaba y que estaba intentando llevarse el alma de mi primito. Esta cosa se alimenta de almas, las necesita para seguir en el mundo de los vivos, pero parece que tiene un gusto especial por el alma de los niños. Cuando no pudo tomar la de mi primito, intentó tomar la mía, pero fue interrumpida, pero aún así seguía intentando llevarme con ella. Dijo que si yo moría por esas heridas, mi alma sería de la ciguanaba, pero con muchas limpias y muchas otras cosas como aguas que sabían horrible y baños con hierbas raras, mis heridas sanaron. La última vez que fui le pregunté, ¿por qué estas cosas solo pasan en el campo y no en la ciudad? Él me miró y me dijo, estas cosas necesitan almas para permanecer en este plano, si no, simplemente se extinguirían como fuego sin combustible. También pueden usar almas de animales, pero no son suficientes. Necesitan almas humanas, pero también necesitan otra cosa, que es el miedo. Eso es lo que los deja interactuar con el mundo físico. En las ciudades son más que leyendas e historias para asustar a los niños, y es por eso que todas estas cosas quedaron renegadas al campo, donde todavía recuerdan que estas cosas son muy reales y siguen aquí, en las sombras esperando. Muchas gracias por escuchar.